Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Para esas cosas que tanto necesitan nuestra familia, nuestros amigos en Venezuela, esas cosas tan necesarias que tenemos que enviar desde aquí, yo te recomiendo los servicios de CAE Export. CAE Export tiene una promoción, 2 cajitas pequeñas por apenas $45. Te las envían a Caracas, a Valencia y a Maracay. 2 cajitas pequeñas, en 2 cajitas pequeñas son muchas las cosas que caben, $45 no son nada. No tienes que vivir aquí en Miami para aprovechar la promoción de CAE Export. Visita su página web que es www.caexport.net, abres un casillero virtual, compras tus cosas online, las envías a CAE Export, ellos van a empacar y van a enviar a Venezuela. Ya sabes, directo a Caracas, a Valencia o a Maracay. Bueno, hoy hubo otra decisión. Esa palabra que no le gusta al régimen, la palabra sanciones, hoy regresa otra vez a atormentarlo porque el Departamento de Estado, el presidente Trump específicamente firmó una orden en la que se le prohíbe la entrada como inmigrantes y como no inmigrantes. Esto quiere decir, cuando se dice inmigrantes o no inmigrantes, los no inmigrantes son los turistas, en condiciones de turista. Inmigrantes son los que llegan aquí a pedir asilo o llegan a solicitar una residencia, etc. ¿A quiénes se les prohíbe? A los ministros, a los viceministros de Nicolás Maduro, esto sí les va a doler, a los generales y a los coroneles de la Fuerza Armada Nacional. Les duele porque les encanta venir para acá, les encanta. A todos los efectivos de los cuerpos policiales, a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, a financistas y colaboradores del régimen y familiares. Aquí entra todo el que esté apoyando al régimen de Nicolás Maduro, entra en esta lista. No pueden venir para acá, así que ya lo saben. Y siempre es bueno que denuncien, porque a veces pasa la gente y en inmigración no se dan cuenta o no saben de la relación con el régimen, etcétera. Pero si usted tiene información, ya usted sabe, comuníquese con nosotros, con los medios de comunicación, denuncie, porque aquí hay que informar que fulanito que tiene un contrato con el gobierno está metido aquí, que uno que es coronel, porque es que les encanta, sobre todo a los militares, a las esposas de los militares, cómo les gusta venir para acá. Bueno, voy a conversar ahora con Rubén Chirino Leáñez. Muchos han pedido que hablemos con alguna encuestadora seria que diga exactamente cómo está el país, cuáles son los indicadores, porque hay manipulación del lado y lado sobre cifras, entonces aparecen unas fotografías a veces trucadas de concentraciones, unas cifras que a veces no son creíbles porque en los hechos y en las imágenes pues no está la realidad que algunas veces vemos publicada por algunas encuestadoras. Ustedes saben que aquí en Factores de Poder confiamos en Mega Análisis. Mega Análisis es la que siempre acierta. A veces dice cosas que a la gente no quiere escuchar, pero generalmente, la mayoría de las veces, casi siempre o siempre terminan siendo ciertas. Rubén Chirino Leáñez, que es vicepresidente de Mega Análisis, está con nosotros vía Skype. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes en el programa. Y bueno, vamos a conversar, vamos a hablar un poco de todo esto, todas estas realidades que se manipulan y se distorsionan para fines de una parte u otra en Venezuela. Hiciste mucha falta, la gente pedía de verdad que estuvieras aquí con los trabajos de campo que ustedes hacen, que son tan certeros y tan importantes, tan precisos, Rubén. Háblame de cómo está el país, Rubén, porque yo te voy a decir cuál es mi apreciación por las conversaciones. Yo suelo leer, por cierto, hoy tuve debate ahí en las redes sociales porque yo contesto, porque tengo derecho, porque ese cuento de que como tú eres personaje público, entonces no debes contestar.
Tú oye mis insultos y cállate. ¿Qué es eso? Yo contesto, yo respondo, debato, y a veces termino siendo amiga de la persona que empezó a insultarme, etcétera. Pero lo que yo noto es una confusión terrible, Rubén, es por supuesto, una frustración muy grande porque las expectativas en enero eran todas, por decirlo de alguna manera, y ya vamos para el mes número 10. Ya está terminando el año. Y hay mucha rabia en la gente. Siento mucha rabia, no hacia algo en específico, rabia por la situación, rabia por su situación, dolor. Y eso perturba un poco la toma de decisiones del venezolano. Eso es lo que yo, por lo menos lo que yo he estimado en el contacto que tengo a través de las redes sociales con personas que todavía están dentro de Venezuela. Mira, Patricia, no estás lejos de una realidad que hoy atormenta a los venezolanos. Bien lo decías, a principios de año las expectativas eran en torno al cambio de modelo, al cambio de gobierno, eran unas expectativas elevadísimas. Hablamos de números muy altos y conversando lo vamos a recordar. Y antes de terminar el año pasado también habían expectativas y habían todo lo que se gira en torno a un cambio de año a finales del 2018 también habían preocupación, expectativas y en fin, ciertamente el venezolano se frustró, al venezolano le mintieron, al venezolano lo manipularon y como alguien que es engañado, al cual le mienten, a alguien que se frustra, a alguien que manipulan, evidentemente la rabia, la indignación, la impotencia está a flor de piel y bien lo dices, hay una rabia contenida, una rabia hacia casi todo lo que le rodea, pues ha sido víctima de un vil engaño, de muchas mentiras y una constante distorsión de la realidad. Fíjate que más o menos haciendo una referencia a esto, a finales del año pasado, precisamente en el mes de septiembre, ya hace un año de eso, nosotros hablábamos de hoy un tema que gira mucho sobre los venezolanos y hay cifras ya muy lapidarias a nivel internacional sobre la migración. Y dijimos que alrededor de 6 millones de venezolanos estaban pensando en irse. Hablamos en septiembre del año 2018. Alrededor de unos 840,000 lo harían en el primer trimestre, en el último trimestre, perdón, del año pasado. Otros 882,000 en el primer trimestre. En el segundo trimestre de este año, un poco más de 1.100.000 venezolanos. Y habían 3 millones que aún no sabían cuándo. Y todo esto giraba en torno al mantenerse el gobierno de Maduro en el poder. 20.5% pensaba en irse y solo 34.7% pensaba en quedarse y seguir guapeando. Hoy las calles de Venezuela son muestra palpable de esta realidad. Tenemos más de 6 millones de venezolanos fuera del país. Lo dijimos, ya hay cifras de la misma ONU. Países como Colombia, en donde dijimos que iba a haber una proyección de alrededor de 30.3% de migración, ya tienen casi 2 millones de venezolanos. Esto se ve en las calles en una soledad, un país desértico en buena parte de la nación, en lo que son las ciudades que antes estaban atribuladas de carro y tráfico. Hoy te consigues un parque automotor desaparecido por la merma de vehículos en las calles. Un país deprimido, eso contagia y afecta a todos los ciudadanos que viven aquí. Alrededor del hambre, que en aquel momento hablábamos de que el 78.6% de los venezolanos no comían de manera regular, que había un 30.3% que solo comía una sola vez a la semana, que tenía por lo menos un día a la semana en los que comía solamente una vez. Eso se ha masificado y ha ido aumentando. O sea, un país en una situación pecaminosa, en un predicamento en el que está sumida una población confundida en el hecho de que fue engañada, pues ya no sabe en quién creer. En el mes de marzo, Patricia, el 67.7% de los venezolanos en el mes de marzo decían que Guaidó que el tiempo, para que se resolviera la situación del país ya se había acabado. Estamos hablando de que en ese momento, aún en marzo, había todavía un poquito de aquella efervescencia del mes de enero. Pero como más adelante lo veremos, esa efervescencia comenzó a caer, error tras error, chocar contra la misma pared como la constante y fastidioso. Tenemos que ser fastidiosos en decirlo, pero lo dijimos hasta el cansancio. Nos cansamos de decirlo en todas partes. Los números de los venezolanos así nos lo dijeron. Los venezolanos, más del 85% de los venezolanos no cree
no cree, no ha creído nunca en el diálogo, en estos diálogos y en estas mesas. Y de la nada aparecieron casi que como aquello que se atraviesa frente a una realidad y la quiere torpedear y quiere menoscabar a una mayoría, aquella figura de Oslo, luego Barbados, en fin, sombras y déjà vu de muchos eventos anteriores que siempre terminaban en lo mismo en que terminó esto, en nada. A mí un periodista, un buen amigo del Nuevo Herald, me llamó varias veces y me preguntó, ¿qué opinas tú del diálogo? No va a pasar nada. Los venezolanos, y esto si se quiere será una sabiduría popular, los venezolanos así lo decían, que el que se sentara a dialogar era porque tenía miedo de que sus acuerdos y sus negocios se cayeran junto con un cambio de gobierno. ¿Qué pasó? Le dije, el diálogo no va a llevar nada. ¿A qué ha llevado el diálogo? Se ha alimentado, se ha fortalecido el gobierno de Nicolás Maduro y la imagen de Guaidó se ha ido debilitando. Se ha fortalecido en lo político. Popularmente el pueblo sigue estando claro. Seguimos teniendo una población en que en casi un 90% desea un cambio de gobierno. No comulga con el socialismo. Considera que son modelos que no traen beneficios para el país. Pero la tarjeta de cambio o la bandera de cambio enarbolada por este movimiento que quiso llamar a algo usurpación, luego lo quiso llamar, le dio una especie de brújula o una especie de camino de cómo iba a ser ese proceso. Esta organización, llámese MUD, llámese Transición, empezó, como dice un buen amigo mío, con muchos bríos y ahora lo que quedan son escalofríos. Quedan escalofríos de algo que se desvaneció en una constante perorata, en una repetición y una verborrea que estaba lejos de la realidad de la mayoría. En 87.6% no han creído en casi una media casi de todo el año en lo que es el diálogo entre la oposición y el chavismo. ¿Qué logró la oposición en Oslo, en Barbados? Darle más tiempo a Maduro, fortalecerlo desde el punto de vista político en sus instituciones. Aunque popularmente, aunque las mayorías en Venezuela, lamentablemente, no tienen el peso real que deben tener, producto de que, como sabemos de hace un buen rato, y los mismos venezolanos así nos lo han dicho, el voto está devaluado, no es un mecanismo de ejercicio político, y en fin, la verdad se convirtió en un objetivo estratégico, a sitiar, a atacar. La verdad es víctima hoy en Venezuela de un modelo que impera, en donde dos facciones cohabitan, conviven, de un mecanismo en donde hacen sombra en un ring, mientras que el público alrededor, que es los venezolanos, sigue padeciendo hambre, enfermedad, sigue dejando el país a solas, convirtiéndose casi en un país desértico. La dignidad en la política venezolana hoy en día ya se convirtió en un concepto flexible, acomodaticio. Yo le dije a principios de año, yo participé de una conversación, un conversatorio en donde me contactaron y explicamos algunos de lo que eran las realidades del país. Ya habían algunos expresidentes. Y en su momento, sobre lo que es el concepto de popularidad y la imagen de Guaidó, yo hice una aseveración y era de que la imagen en un momento en donde un país está sumido en una crisis humanitaria, que ya se olvidaron de la crisis humanitaria, en la cual el 23 de febrero iba, con bombos y platillos iba a entrar toneladas y toneladas de comida. La crisis humanitaria es el pan nuestro de cada día en Venezuela. Los supermercados van desapareciendo en el país. Las ventas de repuestos, las ferreterías se van convirtiendo paulatinamente en pequeños mini market o ventas de productos de comida que son de países extraños, Turquía, Medio Oriente. Es algo lamentable. Y frente a esa realidad, yo le decía a los expresidentes, la mercadotecnia política de vender una imagen, aquella imagen de Guaidó posando con traje para una revista de moda, de vender una imagen como de un Mesías, era superfluo y se iba a desvanecer, pues la realidad es demasiado dura, demasiado ruda.
demasiado brutal para disfrazarla con meras estrategias de mercadeo. Fíjate, ese tema del mesianismo, yo siento que se ha transformado hasta en odio, en resentimiento. Lo que uno ve en las redes sociales contra Guaidó es terrible. Y en comparación con eso, con estos tiempos en los que, bueno, había gente que te decía que Guaidó era un mesías, que había sido enviado para salvar a Venezuela, ¿no? La mercadotecnia. Aquí hubo el ingreso, y no sé si me estoy adelantando con la encuesta, hubo el ingreso de un consultor político muy importante y de mucho prestigio, que es JJ Rendón. Y la entrada, pues, coincidió precisamente, yo creo que con el peor momento de popularidad que ha tenido Guaidó durante todo este tiempo. ¿Ha resultado, se ve la mano, por decirlo de alguna manera, el trabajo de JJ Rendón? Mira, en los venezolanos, la realidad que golpea y aturde diariamente a los venezolanos, nada tiene que ver con la imagen o los ejercicios por mejorar la imagen de Guaidó. Guaidó ha caído y va en franca caída. En un rato lo veremos, en una proyección que tenemos para lo que puede ser el final del mes de octubre. Y bueno, cuando dé la vuelta al año, los ejercicios matemáticos, porque para eso son las tendencias y las proyecciones. Eso también es bueno recordarlo a las encuestadoras. Usualmente siempre y es verdad, el término y esta frase acuñada de que las encuestas son fotografías del momento. Eso es cierto. Y los momentos, cuando tú tomas constantes fotografías, como en Megaanálisis lo venimos haciendo desde hace un buen rato del país, tú empiezas a tener algo que se llama data histórica. Y cuando tú empiezas a tener una data histórica, tú empiezas a ver un comportamiento fluctuante que puede tender a subir, que puede tender a bajar, que es lo que hace decir en los procesos electorales, a los entes electorales, es decir, tendencia irreversible. No tienes que tener escrutado todos los votos para decir cuál va a ser el resultado final, pues las tendencias son irreversibles. Y hoy en día, con la data que hemos levantado, con la información que manejamos, la tendencia de lo que es el desplome de Guaidó es irreversible. Y es irreversible producto de que son liderazgos o imágenes de liderazgo creadas en base a solo mercadeo político. Y hablar de mercadeo político, cuando tienes en la calle gente muriendo de hambre, gente haciendo cola, buscando medicina por doquier, haciendo de tripas corazones y casi ni tripas se consiguen, entonces la mercadotecnia simplemente es algo burdo, es algo superfluo, es algo muy trivial que choca con una realidad. Entonces, la confiscación de la realidad, Patricia, invisibilizar la realidad, es un ejercicio que se ha hecho desde el punto de vista mediático. El tratar de que la realidad de los venezolanos no sea la que actualmente vive y hablar de cosas triviales, como se han convertido algunos de los medios de comunicación, publicando videos de perros que bailan o cosas por el estilo, cuando el país está en el momento más triste y cada momento es más triste que el anterior. Eso es muy trivial. Entonces, invisibilizar la verdad es un mecanismo que permite y que se ha empleado de manera estratégica para generar un desaliento en una mayoría quien es quien padece esa verdad. Pero y ese desaliento de la mayoría lo desmoviliza. Pero eso funciona, Rubén. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿El país está metido en el tema político o es solamente un sector, sobre todo del venezolano que está afuera, el que está enterándose día a día de lo que está pasando, o el país está ocupándose de sobrevivir? La mayoría. Después que la mayoría, la abrumadora mayoría de venezolanos se dio cuenta de que esto era una repetición del mismo capítulo anterior, de la misma novela que viene viendo, los venezolanos dejaron a un lado, como te comenté una vez, hay un hastío del tema político, hay un hartazgo, se cansaron de que le hable Guaidó, se cansaron de ver las cadenas de Maduro desde hace buen rato, se cansaron de ver lo que dice la Asamblea Nacional Constituyente, de lo que dice la Asamblea Nacional, que lo digo ahorita y lo ratifico. Si a la Asamblea Nacional el gobierno de Maduro le hace una elección a principios de año o a finalizar este año, y ellos, los de la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional, los ADECO, los de Un Nuevo Tiempo, salen y llaman a pedir que el venezolano salga a las calles a defenderlo, no sale nadie. Como más de una vez lo dijimos,
el venezolano se cansó de las marchas. El venezolano tiene un historial de cacerolas echadas a perder en su casa, que no se la va a devolver ningún partido político. Entonces, el venezolano llega un momento de hartazgo, y aquí no hay jingle que valga, aquí no hay cancioncita que valga frente a esta realidad abrumadora. Aquí lo que vale es cumplir con la promesa que le hicieron. Le prometiste un cambio, no lograste el cambio, chao contigo. Y los venezolanos, como tú dices, llega un momento, se cansan de un tema político que le quita tiempo, le quita desgaste, y la vida, que no es vida en Venezuela, que es una sobrevivencia, se le va pasando por un lado. Entonces, ¿qué pasa? El tema político es un juego de ping-pong entre dos minorías. La minoría socialista del PSUV, que sigue estando alrededor de los 10 puntos como organización, y una minoría partidista, a Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y todos los partidos que tú quieras nombrar que hacen vida de la Asamblea Nacional, que hoy forman un 6%. Entonces, ese 16% se ataca, se pega, se golpea, se dice, se defiende, se vuelve, y el país sigue. Se traicionan, se engañan, juegan dominó juntos, luego se trancan el juego, se quitan las piedras, y el juego, para la mayoría, que es la que padece, que pasó a ser simplemente un artículo de un mirón de palo de este juego, de esta tragicomedia, una tragedia a la que es el venezolano, la mayoría simplemente dice, no, chao con ustedes, ya me cansé. Y eso es lo que estás viendo, esa rabia que tú percibes, esa indignación, que supera hoy el 85% de los venezolanos, es gracias a esto, gracias a que el 16% del país, o de lo que son los políticos del país, tienen el poder, llámese oposición o llámese gobierno, tienen el poder y viven en su juego. Entonces los venezolanos siguen allí en su realidad, en su triste realidad, que por mucho que algunas encuestadoras quieran decir que no es así, que Guaidó tiene N%, que si hay una elección, que Maduro tiene tanto, no, la realidad es que ninguno tiene gran cosa, ninguno la tiene. Los venezolanos se cansaron de todo este modelo, los venezolanos lo que quieren es que esto se acabe ya, quieren ir a comprar en un supermercado, quieren volver a tener vida, conseguir una medicina, quieren volver a ver a más de esos 6 millones de venezolanos que se han ido del país. Esa es la realidad. Que los partidos tengan confianza de los venezolanos, mentira, es mentira. En ningún momento la han tenido. En lo que va de año, el único momento en que lo tuvieron históricamente, y tenemos que reconocerlo, fue en el primer semestre del año 2016. En ese primer semestre, cuando Ramos Ayú bajó los cuadros y andaban en esas actividades. Luego de ese primer semestre del 2016, la Asamblea Nacional pasó a ser un artículo de exhibición. Por eso de repente decir, vean lo que le dijo fulano a Mengano en el debate. Ajá. ¿Y la realidad? Sí, porque además la Asamblea Nacional ha sido tan importante para esto del gobierno de Guaidó, o sea, para el gobierno interino, y simplemente no se ha hecho nada después de la juramentación. Yo al regreso, vamos a ir a un corte, al regreso quiero que hablemos, Rubén, de qué fue lo que más afectó la credibilidad y la popularidad de Juan Guaidó, ¿no? Porque a veces uno ve torpezas que no se explican, ¿no? Torpezas como las de Fabiana Rosales, con todo un aparataje como de oficina, el despacho de la primera dama, que molestan y chocan muchísimo a la gente. Yo no quiero hablar por mí porque mi opinión pues, es basada en lo que yo leo de las reacciones de la gente, pues. Y claro, este comentario, que ahora ella lo quiere hacer un eslogan de que en dictadura hay que reír o algo así, que en la dictadura hay que sonreír, y tú se lo estás diciendo a un país que lo que menos tiene es razones para sonreír. Claro. Es un país que está sumido en una tragedia muy grande. Entonces, ¿estas torpezas han contribuido a eso, o hechos políticos en sí? Al regreso vamos a conversar sobre eso y sobre las proyecciones, Rubén. Perfecto, no hay forma, porque lo que hay es Juan Guaidó, es lo que hay, es lo que está claro ahí. Claro, claro. Y definitivamente, o sea, la verdad es que yo como venezolana quisiera que este escenario cambiara. Que el escenario cambiara. Vamos a ir un corte y al regreso seguimos conversando con Rubén Chirinos Leañez, vicepresidente de Mega Análisis, pero primero te quiero recomendar los servicios de tu asesor
global si quieres importar o exportar en Venezuela y el mundo, si quieres que tu negocio pueda explorar nuevos mercados e inversiones, si quieres aumentar tu rentabilidad y si quieres mayor eficiencia para proteger tu tiempo y tu patrimonio. Necesitas a alguien que cuide tus inversiones y que además te ayude a planificar y a establecer las estrategias de tu negocio, porque eso es lo más importante para una empresa. Consulta con tu asesor global. Ahí tienes la página web que es www.tuasesorglobal.com y los números telefónicos para que te comuniques con ellos. Vamos a un corte, al regreso seguimos con Agárrate.